Los derechos de niños son un conjunto de normas internacionales que protegen a los niños hasta determinada edad. Todos los derechos de la infancia son inalienables e irrenunciables, por lo que ninguna persona puede vulnerarlos o desconocerlos bajo ninguna circunstancia. Estos derechos están englobados en 10 artículos. Voy a armarlos de alguna manera. Diría que entre los más importantes está el derecho a la vida, la salud, el cuidado y su integridad física y psicológica. Un dato muy importante es cuando sugerieron los derechos de los niños. Fue en 1989 en que la ONU firmó en la Convención sobre los Derechos del Niño. La libertad, la justicia y la paz en el mundo se basan en el respeto de los derechos y la dignidad del ser humano. Esto se afirma en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Para oponerse a los opresores de los niños, que han desconocido tradicionalmente la dignidad de los pequeños, se han celebrado reuniones pro derechos humanos de los mismos. En 1928 se celebró en Buenos Aires la Convención Internacional del Magisterio Americano sobre los Derechos del Niño. En 1959, la ONU adoptó la Declaración de los Derechos del Niño y a finales de 1989 hizo suya la Convención sobre el Derecho del Niño. Cualquier persona debe asegurar la dignidad del niño y sus derechos. Él tiene necesidades de expresarse, socializar, movilizarse, de recibir amor, de sentirse aceptado en la escuela y en su comunidad. Asegurarse que existan instituciones y personas que lo protejan, entre otras cosas, de experimentar la seguridad. Si tú reconoces y aprecias los valores de los portadores de los niños y los proteges, estaremos alcanzando un conjunto de las metas de crear una sociedad sana, donde los niños crezcan respetados y orgullosos del país en que les tocó nacer y les tocó vivir con plenitud. En Estados Unidos, los movimientos por los derechos de los niños surgieron durante el siglo XIX, con el Oprah Train, un experimento social que buscaba fomentar el transporte de niños de las grandes ciudades como Nueva York, Boston, hacia el oeste para crear casas por todo el país. En las grandes ciudades, cuando los padres de los niños morían o eran extremadamente pobres, el niño se veía obligado a trabajar para mantener a su familia. Los niños se convertían en trabajadores en las fábricas, minas de carbón. Las niñas se convertían en prostitutas o chicas de salón o terminaban en talleres trabajando como esclavos. Todos estos trabajos solo les pagaban los gastos de alimentación. La idea de crear los derechos del niño circuló en algunos medios intelectuales durante el siglo XIX. Un ejemplo de ello fue la referencia que hizo el escritor francés Julio Valle en su obra El Niño, en 1879. Más claramente la reflexión sobre los derechos del niño que se realizó en 1959. En este ambiente receptivo, en 2 de las primeras décadas del siglo XX, circularon varias declaraciones de los derechos del niño, a veces en forma literaria o como resoluciones de organizaciones científicas y pedagógicas. La primera declaración de los derechos del niño de carácter sistemática fue la Declaración de Ginebra, en 1924, redactada por el fundador Englentina Jebb de la Organización de las Naciones el 26 de diciembre de 1924. A partir de 1975, con ocasión en años internacionales, se comenzó a discutir una nueva Declaración de los Derechos del Niño, fundada a principios, pero con consecuencias que deben ser de 1989, firmada en la ONU y las convenciones sobre los derechos del niño. ¿Qué son los derechos del niño? Los derechos del niño son derechos humanos, es decir, que buscan protegerlos como seres humanos que son. Por tratarse de los derechos, están constituidos por garantías fundamentales
y esencias. Los derechos del niño específicamente adaptados toman en cuenta la fragilidad, las especificaciones y las necesidades propias de los niños. Estos buscan satisfacer las necesidades esenciales que implican como el correcto desarrollo de la infancia, tales como el acceso a una alimentación, al cuidado, a la atención necesaria y a la educación. En definitiva, los niños deben ser apoyados, asistidos, protegidos contra la explotación laboral, el secuestro, se les debe brindar el tratamiento adecuado para enfermedades. Gracias.